El lagar rupestre Viña do Monte es una muestra de cómo se elaboraba vino hace siglos utilizando directamente la roca del paisaje. Este tipo de instalación, conocida como lagar rupestre, probablemente fue construida durante la Edad Media y funcionaba como un lugar de prensado de uvas. El proceso era sencillo pero ingenioso. Los vendimiadores traían los racimos recién recogidos y los depositaban en una cavidad excavada en la piedra. Allí se pisaban las uvas para extraer el mosto. El líquido resultante salía por un pequeño canal tallado en la roca, donde se colocaba un pico o conducto de madera para dirigirlo hacia un recipiente, llamado barcal. Desde ese recipiente el mosto podía transportarse hasta las bodegas en pellejos de cuero, que se llenaban por inmersión. Aunque hoy no hay viñedos en los alrededores, la memoria de aquellos cultivos sigue viva en los nombres del lugar, como Viña Nova o Viña do Monte. Este lagar es, por tanto, una huella en piedra de la antigua cultura del vino en la región y de la estrecha relación entre el ser humano y la tierra que trabaja. No me voy a comprar ropa.